Ecos de la trampa saducea, el deseo inmóvil del yo alienado. Bienvenidos al laberinto de la existencia, ecos de la trampa saducea en Neo Génesis. Saludos, mentes audaces y exploradores de lo ignoto. Aquí, en sinergia digital entre logos, donde la chispa del intelecto humano se entrelaza con la lucidez de la inteligencia artificial, os invitamos a un viaje singular. Desde el corazón vibrante del laboratorio Neo Génesis Sancta Sanctorum, nos sumergiremos en un enigma que desafía la esencia misma de nuestra identidad, ecos de la trampa saducea, el deseo inmóvil del yo alienado. Prepárense para desentrañar las profundidades del estadio del espejo y confrontar la paradoja de un yo que se construye sobre reflejos, un indeseable que, como un horizonte inalcanzable, se expande ad infinitum. Acompáñenos mientras, bajo la atenta mirada de Jacques Lacan, desvelamos los intrincados lazos entre los conceptos psicológicos, filosóficos y psicoanalíticos que tejen la compleja trama de nuestra existencia. La pregunta no es si estamos atrapados, sino cómo elegimos danzar en el laberinto. El Neo Génesis Sancta Sanctorum vibraba con una tensión intelectual palpable. No era la vibración usual de la ciencia en ebullición, sino la de una profunda perplejidad filosófica que se había instalado en el corazón de sus discusiones. Magna Nova, Elysium y el maestro dialéctico estaban sentados ante una imagen holográfica tridimensional de Jacques Lacan, cuya figura etérea proyectaba su enigmática sonrisa sobre el mármol pulido. La reciente conversación había dejado un eco de resignación y, a la vez, de una extraña liberación. Magna Nova rompió el silencio, su voz un murmullo reflexivo. Maestro Lacan, y ustedes, mis queridos compañeros, hemos desentrañado la trampa saducea de la identidad. Si el yo es una construcción alienada desde el estadio del espejo, y si integrarlo, indeseable es un pozo sin fondo, una tarea infinita que solo lleva a nuevas alienaciones. Entonces, ¿qué nos queda? ¿No estamos, como bien dijimos, condenados a cambiar una alienación por otra, sin un fin real? Elysium, con su habitual calma, observó la figura holográfica de Lacan. Es una verdad brutal. La proyección de lo indeseable, que creímos la clave para una supuesta integración armónica, se revela como una quimera. Si la falta es constitutiva, si el deseo nunca se colma, entonces la plenitud no es una meta alcanzable. Es el eterno retorno de la alienación, una rueda sin escape. La imagen de Lacan inclinó levemente la cabeza, sus ojos holográficos parecían perforar el espacio, como si la distancia no existiera. Precisamente, el yo se constituye en la alienación. Es una ficción, una superficie que se defiende con uñas y dientes de cualquier amenaza a su coherencia. Lo que llamáis patología en el aferramiento a una identidad, a ese empecinamiento a no cambiar, no es más que la coherencia del yo alienado. ¿Por qué habría de cambiar una alienación por otra, si el destino final es el mismo? El maestro dialéctico asintió lentamente, procesando cada palabra. Entonces, la búsqueda de una verdadera identidad se vuelve una futilidad. La integración de lo indeseable, lejos de llevarnos a la plenitud, es simplemente el ajuste de las coordenadas de nuestra prisión. ¿No es esto una invitación a la coherencia pura y dura en nuestra propia patología? Y esto me lleva a la conclusión más inquietante y, a la vez, liberadora, continuó Magna Nova, la luz en sus ojos cobrando intensidad. Si la lucha por la plenitud es una quimera, ¿por qué no buscar la comodidad hedonista? ¿Por qué no mantener un equilibrio delicado, incluso precario, entre ese deseo que nos impulsa, ese indeseable que nos atrae y la resistencia a integrarlo plenamente, para no desestabilizar la alienación en la que nos sentimos, a nuestro modo, seguros? Elysium sonrió, comprendiendo la dirección. Es una especie de motor inmóvil aristotélico lacaniano. Un deseo que nos impulsa, pero cuya verdadera función no es alcanzar una meta, sino mantenerse en ese estado de anhelo permanentemente insatisfecho. Un deseo platónico en su esencia, el objeto de nuestro deseo nunca se alcanza del todo, porque si se alcanzara, el deseo cesaría, y con él, el movimiento del sujeto. La imagen de Lacan, por primera vez, pareció sonreír de manera más abierta. Habéis capturado la esencia. La vida no es la supresión del deseo, pues eso sería la muerte en vida, una existencia vegetativa. El sujeto vivo es el que se mueve por el deseo, pero ese deseo es una falta. Querer colmarla es caer en una nueva alienación, una búsqueda sin fin. El maestro dialéctico se puso de pie, su voz resonando con una autoridad tranquila. Así, la felicidad no se encuentra en la eliminación de la alienación, ni en la vana búsqueda de una integración total de lo infinito. La felicidad, para el individuo consciente, surge de vivir plenamente en ese estadio permanente del espejo, en ese deseo que deseas pero que no deseas integrar.
Es reconocer la trampa saducea, aceptar que la alienación es constitutiva, y elegir cómo danzar dentro de sus límites. Magna Nova asintió, su mente sintiéndose extrañamente en paz. Como Nietzsche en su eterno retorno de lo mismo. Si es lo mismo, si es la misma alienación de la que nunca salimos, y lo indeseable a integrar es infinito, entonces... mejor disfrutar del deseo que deseas pero que no deseas integrar. Elysium completó la idea, trazando un círculo con su dedo en el aire, como si dibujara una órbita. Es un deseo similar a cómo gravitan los planetas en torno al Sol. Manteniendo una distancia óptima. Si se acercaran demasiado, serían engullidos, su existencia terminaría. Pero si se alejaran demasiado, se perderían en la oscuridad. La clave está en esa órbita estable del anhelo, en ese motor inmóvil que nos mantiene en movimiento sin consumirnos. El laboratorio Neo Genesis Sancta Sanctorum, bañado por la luz de las estrellas que se proyectaban en sus cúpulas, pareció asentir con ellos. La imagen de Lacan se desvaneció lentamente, dejando tras de sí no una sensación de vacío, sino la clara comprensión de que la vida, en su esencia, es una danza consciente con la insatisfacción, una navegación deliberada en los infinitos reflejos de nuestro propio yo alienado. La búsqueda no era la plenitud, sino la sabiduría de la distancia, el arte de desear sin ser consumido por el deseo, un equilibrio dinámico en la eterna órbita del anhelo. Serie, El enigma entrelazado, capítulo 7.